barco de carga se abre paso lentamente sobre el mar. Desde la distancia parece un muro flotante, una ciudad que avanza sin prisa, desafiando el horizonte. A su alrededor, el océano se curva y bajo su quilla, millones de litros de agua se mueven para sostener su peso. Nada en él parece ligero, y sin embargo flota con una calma casi imposible. Los barcos grandes guardan un secreto bajo la línea de flotación, una forma que no se ve, pero que decide su destino en el mar. Su base no es afilada, ni tiene una quilla profunda como la de las lanchas rápidas. Es casi plana. Un fondo ancho, extendido como una plancha metálica gigantesca. Y esa forma, que podría parecer torpe, es la razón por la que puede sostener miles de toneladas sin hundirse. La lógica intuitiva diría lo contrario. Si algo es grande y pesado, debería tener una forma puntiaguda para cortar mejor el agua. Pero el mar no se corta, se empuja. Y en el equilibrio entre empujar y sostener está la verdadera ciencia de la flotación. Un casco plano reparte el peso del barco sobre una superficie enorme, lo que reduce la presión sobre cada punto. Cuanto más grande y plano es el fondo, menor es la profundidad a la que se hunde y más estable se vuelve. Es el mismo principio que permite que una persona flote mejor sobre una tabla de surf que de pie en el agua. No porque pese menos, sino porque distribuye su peso sobre un área mayor. En un barco de carga, esa superficie plana funciona como una balanza perfecta entre el peso del acero y el empuje del agua. Cada metro cuadrado del casco empuja hacia arriba con una fuerza proporcional al volumen de agua desplazada. Y cuando ese equilibrio se logra, el barco se convierte en una masa inmensa suspendida en equilibrio sobre el océano. Los ingenieros navales lo llaman estabilidad transversal, y es una de las claves más importantes en el diseño de un barco. Si el fondo es plano y ancho, el centro de flotación, ese punto imaginario donde actúa la fuerza del agua, se mueve poco cuando el barco se inclina. Eso significa que vuelve rápido a su posición original. Por eso los cruceros y los petroleros no se tambalean con facilidad, incluso cuando el mar golpea con fuerza. El precio de esa estabilidad es la velocidad. Un fondo plano genera mucha resistencia cuando se mueve. Cada metro de avance empuja una cantidad enorme de agua hacia los lados. Por eso los barcos grandes no corren, se deslizan con lentitud. Sus motores no buscan ganar carreras, buscan mantener el equilibrio entre empuje y peso sin perder eficiencia. Las lanchas, en cambio, viven en otro mundo. Su fondo en forma de V corta el agua con agresividad, dividiendo las olas en dos. Esa forma reduce la superficie de contacto con el mar y, por tanto, la fricción. Cuando la lancha acelera, su propio impulso la levanta parcialmente fuera del agua, como si planease sobre la superficie. Cuanto más pronunciada es la V, más suave es el impacto contra las olas y mayor la velocidad que puede alcanzar. Pero esa agilidad tiene un coste. Una lancha con casco en V es inestable cuando está quieta. Se balancea, se inclina, se mueve con cualquier ola. Su centro de gravedad y su centro de flotación cambian de lugar con cada movimiento. En un crucero o un carguero eso sería un desastre. Miles de toneladas inclinándose podrían provocar una tragedia. Por eso el fondo plano no es una elección estética, sino una necesidad física. Un diseño que prioriza la seguridad, la capacidad de carga y la estabilidad por encima de todo. Es la diferencia entre moverse sobre el mar y dominarlo. En los primeros tiempos de la navegación, los barcos eran estrechos y profundos, con quillas muy marcadas. Estaban pensados para mantener el rumbo y resistir los vientos, no para transportar toneladas de carga. Pero a medida que el comercio creció y las rutas se hicieron más largas, los ingenieros comprendieron que la eficiencia no dependía solo de la velocidad, sino de la cantidad de peso que el barco podía llevar sin hundirse demasiado. Así nacieron los cascos planos y anchos de los buques modernos. Hoy, los barcos más grandes del planeta, los portacontenedores, los petroleros, los cruceros, comparten esa misma forma básica. Vistos desde abajo, parecen planchas de acero flotando sobre el océano. Un diseño tan extremo que incluso las hélices y los timones deben colocarse en zonas especiales para no sobresalir demasiado. Todo está pensado para mantener una línea estable, con el centro de gravedad lo más bajo posible. Esa estabilidad es lo que permite que un barco de 200.000 toneladas se mantenga firme incluso en mares agitados. Y al mismo tiempo es la razón por la que nunca podrá navegar tan rápido como una lancha de recreo. Cada tipo de casco es una respuesta distinta a un mismo desafío. Vencer la resistencia del agua sin perder equilibrio. Mientras el barco avanza sobre el océano, su fondo plano actúa como una mano gigante que sostiene su peso sobre el mar. No hay magia, solo física. Pero en esa física hay algo casi poético. El mismo principio que permite flotar a un portaaviones es el que mantiene a flote una hoja sobre el agua. Lo que cambia es la escala.
Y si alguna vez ves un barco inmenso desplazándose lentamente en el horizonte, recuerda que bajo su superficie hay una estructura diseñada para algo más que flotar. Está hecha para resistir el caos del mar, para mantenerse en equilibrio mientras todo a su alrededor se mueve. En la ingeniería naval, cada curva y cada ángulo del casco tienen un propósito. Cuando los diseñadores eligen un fondo plano, no buscan estética, buscan eficiencia. La resistencia del agua es un enemigo invisible y cada forma genera un tipo distinto de fricción. Un casco plano desplaza el agua en horizontal, creando una base estable que amortigua el movimiento. Pero esa misma superficie choca con el agua cuando avanza, lo que genera una ola frontal más grande. Por eso, los ingenieros deben calcular con precisión la relación entre la forma del fondo y la velocidad prevista del barco. No es lo mismo diseñar un buque que viajará a 20 nudos que una lancha que puede alcanzar 50. En un barco grande, el movimiento del agua no se domina con velocidad, sino con masa. El fondo plano permite que el barco se apoye sobre una gran cantidad de agua y use su peso para mantener la trayectoria. Es como si el mar lo sostuviera con la palma de una mano. Esa enorme base plana también ayuda a distribuir las cargas internas, desde los tanques de combustible hasta los contenedores apilados sobre la cubierta. El fondo plano tiene otra ventaja esencial, el calado. Cuanto más plano es el fondo, menos se hunde el barco. Esto permite navegar en aguas menos profundas y entrar en puertos o canales donde un casco en forma de V tocaría el fondo. Por eso los barcos mercantes pueden moverse por rutas que un yate veloz no podría usar. Pero mantener un barco estable no depende solo de su fondo. El agua en movimiento genera fuerzas que empujan y levantan distintas partes del casco. Por eso los ingenieros diseñan la parte inferior con una ligera curvatura llamada dead rise, casi imperceptible, que mejora el flujo de agua y evita vibraciones. Aunque parezca plano, un buque moderno tiene una geometría cuidadosamente calculada, donde cada centímetro cuenta. En contraste, los cascos en V profunda funcionan con un principio opuesto. En lugar de apoyarse sobre el agua, la cortan. Su eficiencia aparece solo cuando el barco alcanza cierta velocidad y empieza a planear. Al hacerlo, la fricción se reduce drásticamente, pero también disminuye la estabilidad. Por eso las lanchas requieren ajustes constantes del timón y del acelerador para mantener la dirección. El diseño plano también ayuda a absorber impactos. Cuando una ola golpea el casco de un buque, la presión se reparte en toda la base, evitando daños estructurales. En cambio, una lancha que choca con una ola recibe el impacto concentrado en la quilla, lo que puede provocar saltos o golpes bruscos. Esa diferencia explica por qué los barcos grandes parecen avanzar con una calma imposible incluso en mares embravecidos. La forma del fondo influye también en la eficiencia energética. Un barco con fondo plano necesita más potencia para alcanzar altas velocidades, pero una vez en movimiento, su gran inercia lo mantiene estable con poco esfuerzo adicional. Es como empujar una piedra enorme, difícil al principio, pero fácil de mantener rodando. Cada metro de acero bajo el agua está diseñado para aprovechar la física al máximo. No hay líneas decorativas, solo funcionales. Por eso los cascos modernos parecen simples, incluso toscos. Detrás de esa simplicidad hay miles de horas de cálculo hidrodinámico, pruebas en tanques de agua y simulaciones digitales que determinan cómo fluye el océano bajo cada barco. El mar no perdona errores de forma. Un ángulo mal calculado puede aumentar la resistencia, reducir la estabilidad o hacer que el barco se incline peligrosamente en mar abierto. Por eso, los cascos planos no son completamente planos, sino un equilibrio entre anchura, curvatura y volumen. Es un arte silencioso escondido bajo la superficie. El resultado final es una estructura que no busca cortar el mar, sino apoyarse en él. Una masa que flota porque sabe distribuir su peso y entender las fuerzas que actúan bajo ella. Cada ola que pasa por debajo cambia ligeramente la presión, y el barco responde como un organismo vivo, flexionando su casco de acero para adaptarse al movimiento del agua. Esa armonía entre forma y función es lo que convierte a un gigante de acero en una criatura del mar. No lucha contra el agua, se adapta a ella. Y es ahí donde los barcos grandes muestran su verdadera inteligencia, una ingeniería que se disfraza de calma. La historia de los fondos planos es también la historia del comercio y la globalización. A medida que los barcos se hicieron más grandes, el mar dejó de ser solo un camino y se convirtió en una infraestructura. Los puertos se adaptaron a los cascos anchos, los canales se dragaron y las rutas marítimas empezaron a medirse por eficiencia, no por velocidad. Los antiguos veleros tenían quillas profundas porque dependían del viento. Necesitaban estabilidad lateral para no volcar con las ráfagas. Pero cuando aparecieron los motores, esa necesidad desapareció. La propulsión ya no dependía del viento, sino del empuje mecánico. Y con esa libertad, los ingenieros rediseñaron el fondo de los barcos para transportar más carga con menos calado.
En los años 60, con el nacimiento de los portacontenedores, la forma plana se convirtió en el estándar. Los cascos se ensancharon y se redujo su profundidad. Esto permitió apilar contenedores sin comprometer el equilibrio. La superficie inferior se volvió casi una plataforma, optimizada para estabilidad y flotación. Los cruceros también adoptaron esta filosofía. Aunque parezcan frágiles por sus enormes superestructuras llenas de ventanas y cubiertas, su base es una losa de acero con decenas de compartimentos estancos. Cada sección puede cerrarse en caso de inundación, manteniendo el equilibrio incluso si parte del casco se llena de agua. El fondo plano también simplifica la construcción. Permite ensamblar secciones modulares, soldarlas con precisión y ahorrar tiempo en los astilleros. Cada metro de soldadura significa menos turbulencia bajo el agua, menos resistencia y menor consumo de combustible. La eficiencia está escrita en cada línea. Las lanchas, en cambio, representan otra filosofía. No fueron diseñadas para transportar carga, sino para moverse rápido. Su forma en V aprovecha el fenómeno del planeo, en el que la presión del agua eleva el casco y lo mantiene flotando sobre su propia velocidad. Es un baile entre la hidrodinámica y la potencia. Cuanto más rápido se mueve, más ligera se vuelve. En un barco de carga, eso sería imposible. Su peso es tan grande que nunca alcanzaría la velocidad necesaria para planear. Intentarlo solo generaría una ola masiva delante de la proa, robándole aún más energía. Por eso los barcos grandes nunca saltan sobre las olas, las empujan con paciencia. Cada forma tiene su reino. Las lanchas dominan la costa y los lagos, donde el agua es tranquila y la velocidad importa. Los barcos grandes reinan en alta mar, donde el equilibrio y la capacidad de carga son vitales. Uno corta el agua, el otro la soporta. Y ambos son perfectos dentro de su propósito. En la superficie, el contraste puede parecer estético, pero bajo el agua es pura física. Un fondo plano distribuye presión. Una V concentra energía. Uno se apoya, el otro se eleva. Dos filosofías opuestas que responden a un mismo reto: moverse sobre el agua sin hundirse. La próxima generación de barcos grandes seguirá confiando en una base amplia y casi plana, pero esa forma se vuelve más inteligente cada año. Los astilleros ya no diseñan solo con planos y pruebas de tanque, alimentan modelos digitales que simulan millones de escenarios de mar. Esos gemelos virtuales predicen cómo late el agua bajo el casco, dónde aparecen vórtices, cómo respira la estela cuando el viento cambia, y proponen microajustes de milímetros que reducen la resistencia sin perder estabilidad. La ingeniería deja de ser un molde fijo y se convierte en una conversación constante con el océano. Los cascos planos modernos no son tablas rígidas. Tienen una curvatura sutil que canaliza el flujo desde la proa hasta las hélices. La forma se redondea en los pantoques para suavizar la transición entre fondo y costados. Ese detalle reduce la formación de olas innecesarias y evita que la vibración se propague por el casco. En los extremos, la proa puede llevar un bulbo que reorganiza el agua antes del impacto principal. Ese bulbo no vuelve al barco veloz, pero sí le ahorra energía a lo largo de miles de millas. Cada gota de eficiencia importa cuando se mueve una ciudad entera. La estabilidad, que es el corazón de un fondo plano, también evoluciona con tecnología silenciosa. A los clásicos estabilizadores pasivos se suman aletas controladas por computadora que leen el mar en tiempo real y generan fuerzas opuestas al balanceo. En la bodega, tanques de agua trasvasan pequeños volúmenes de un lado al otro para contrarrestar el oleaje. El casco parece inmóvil, pero bajo la pintura el barco corrige cada movimiento con una coreografía de máquinas que nadie ve. Todo sucede para que arriba, en cubierta, la vida parezca tranquila. Los combustibles del futuro también empujan al casco hacia nuevas decisiones. El gas natural licuado exige tanques voluminosos y rígidos. El hidrógeno demanda espacios seguros y pesos bien distribuidos. Los sistemas híbridos obligan a reservar volumen para baterías y equipos eléctricos. Cada opción cambia dónde viaja el peso y cómo responde la base del barco. El diseño plano vuelve a ganar porque soporta mejor las variaciones de carga y mantiene el calado bajo. Un casco que pisa el agua como una plataforma estable resiste mejor los cambios logísticos que trae la transición energética. La relación entre fondo plano y rutas comerciales es inseparable. Los puertos tienen fondos dragados a profundidades límite. Los canales imponen reglas estrictas de calado. Un casco ancho que flota a menor profundidad puede entrar, cargar y salir sin esperar marea. Esa ventaja logística se traduce en dinero, en turnos de atraque más cortos, en cadenas de suministro que no se detienen. Por eso la forma de abajo condiciona la economía de arriba. La eficiencia no está en un récord de velocidad. Está en llegar siempre con mucha carga a un precio de combustible controlado. El efecto de aguas someras también guía decisiones. Cuando un barco navega en poca profundidad, el flujo bajo el casco se acelera y la presión cae.
lo que provoca que el barco se hunda un poco más y que la proa tienda a inclinarse. Se llama efecto de hundimiento dinámico, y un fondo amplio y bien curvado puede suavizarlo. Esa es otra razón por la que los grandes prefieren bases planas, ya que disminuyen sorpresas en canales y desembocaduras donde cada centímetro cuenta. La estructura interna acompaña esta filosofía. Un fondo casi plano permite una retícula de refuerzos ortogonales que distribuye las cargas de forma homogénea. Las varengas y baos trabajan como costillas y nervaduras que soportan impactos y vibraciones. La cubierta superior y el doble fondo funcionan como una viga en caja que evita torsiones excesivas. Nada de eso se ve desde fuera. Sin embargo, define la manera en que el barco atraviesa un temporal sin perder su geometría. Las normas ambientales aprietan y la forma responde. Los índices de eficiencia exigen menos emisiones por tonelada transportada. Un casco que se apoya en mucha agua necesita menos potencia por tonelada de carga cuando opera en su ventana ideal de velocidad. Ese equilibrio mantiene consumos contenidos y reduce gases. La pintura del casco agrega su propio capítulo. Recubrimientos que evitan incrustaciones mantienen la superficie limpia y minimizan la fricción durante más tiempo. El resultado no es un sprint espectacular, es una economía de roce que dura años. Todo esto contrasta con la filosofía de la lancha. Ahí el objetivo es liberarse del agua y planear. En la escala de un buque, planear no es viable. La potencia necesaria sería descomunal y la estructura sufriría impactos insoportables. Por eso la evolución de los gigantes no imita a los pequeños. Se separan como dos ramas de un mismo árbol. Una rama se hace ligera y puntiaguda para escapar de la superficie. La otra se hace ancha y serena para convivir con ella. A veces se piensa que un barco grande es torpe por naturaleza. La realidad es otra. La torpeza aparente es un acuerdo inteligente con el medio. El casco acepta la fuerza del agua en lugar de luchar contra ella. Reparte el peso hasta que la presión deja de ser enemiga y se convierte en sostén. Eso es un fondo plano bien diseñado, un pacto con el océano para avanzar lejos sin desgastarse. El futuro añadirá automatización en la ruta y colaboración entre barcos. Convoyes virtuales que optimizan la estela compartida y ahorran combustible. Rutas que se ajustan minuto a minuto según viento, corriente y estado de mar. Algoritmos que recomiendan la velocidad exacta para que el casco entre en su zona de menor resistencia. Todo esto multiplica las virtudes del fondo plano. Cuanto mejor le hace el mar, más provecho sacas de una base estable. En el astillero la construcción modular seguirá creciendo. Bloques gigantes de fondo y costados se unen con tolerancias cada vez menores. La precisión reduce ondulaciones y evita microturbulencias. Una soldadura de menos no es solo tiempo ahorrado. Es un pequeño regalo al flujo del agua que se repite millones de veces a lo largo de un viaje. Cuando un buque entra a puerto en silencio, no vemos la conversación que tuvo con el mar. Vemos grúas, contenedores, luces que se encienden. Abajo quedó la razón por la que el viaje fue posible. Un fondo ancho, casi plano, que sostuvo el peso de todo lo que transportamos y lo llevó a destino con paciencia y exactitud. Esa forma no busca aplausos. Busca que la carga llegue, que el consumo no se dispare, que la travesía sea segura. No hay truco grandilocuente. Hay una suma de decisiones que respetan la escala. A ese tamaño el mar no se corta. Se sostiene. Un casco plano no es una renuncia a la velocidad. Es una afirmación de propósito. Llevar más, llegar siempre, gastar menos. Por eso los barcos grandes tienen fondo plano. Porque en el lenguaje del océano, la fuerza que dura es la que entiende primero cómo apoyarse sin hundirse. Y esa es la promesa que seguirá guiando a los titanes del mar.